Hay un extraño tipo de desilusión que ocurre cuando has intentado todo para cambiar tu vida y nada parece moverse. Visualizas, afirmas, te esfuerzas más que cualquiera a tu alrededor, pero el mensaje no llega, el dinero no aparece, las puertas permanecen cerradas y en secreto, debajo de todo el esfuerzo, arde una pregunta silenciosa. ¿Y si la realidad simplemente no me está escuchando? La mayoría de las personas nunca lo admiten en voz alta, pero lo has sentido. Ese dolor de ser invisible para la misma vida que estás intentando crear con tanta desesperación. Y aquí está la paradoja. No es porque estés haciendo muy poco, es porque la manera en que estás mirando la realidad te mantiene atrapado en el mismo bucle. Mira, hay un solo cambio, tan simple que casi parece hacer trampa, que le da la vuelta a todo el juego. Un cambio que transforma cómo la realidad responde a ti. No mañana, no el próximo mes, sino en el instante en que lo encarnas. Y no se trata de trabajar más duro, forzar más positividad o suplicar al universo que te note. Se trata de algo más fundamental, la señal que inconscientemente estás transmitiendo cada segundo y cómo el campo a tu alrededor la refleja de regreso. No estoy aquí para darte otra charla motivacional de solo piensa en cosas felices. Quiero llevarte tras el telón, a la mecánica cuántica de por qué tu mundo sigue mostrándote los mismos patrones cansados y cómo un ajuste, pequeño pero preciso, reconfigura todo el bucle de retroalimentación. Una vez que lo ves, ya no puedes dejar de verlo, porque aquí está la verdad. La realidad no te está ignorando, te escucha con perfecta precisión, solo que la mayoría de nosotros no nos damos cuenta del mensaje que realmente estamos enviando. Y cuando finalmente entiendes cómo cambiar esa transmisión, las cosas que pensabas que estaban fuera de alcance dejan de resistirse y empiezan a aparecer rápido. Piensa en la realidad como un enorme espejo. No tiene preferencias, ni juicios, ni demora. Simplemente refleja cualquier imagen que esté frente a él. Si frunces el ceño al espejo, frunce el ceño. Si sonríes, sonríe. Simple, ¿verdad? Pero aquí es donde se complica. En la vida el espejo no refleja lo que conscientemente estás pidiendo. Refleja lo que estás encarnando en el nivel más profundo. Esta es la esencia del efecto del observador. En física, descubrieron que el simple acto de observar partículas cambiaba cómo se comportaban. Pero lo que la mayoría de la gente pasa por alto es que nunca observas la realidad de manera neutral. Siempre observas a través del filtro de tu estado, tu lenguaje corporal, tu base emocional, el tono de tu sistema nervioso. Esa es la observación a la que la realidad responde, no las palabras que corren por tu cabeza. Déjame darte un ejemplo del mundo real. Alguien puede pararse frente a un espejo repitiendo afirmaciones como soy abundante, pero si sus hombros están tensos, su pecho colapsado y el miedo oprime su estómago, la señal que transmite no es abundancia. El espejo solo puede devolver lo que ya está siendo proyectado. Por eso tantas técnicas de manifestación se sienten como gritar al vacío. La mente consciente dice una cosa, el cuerpo transmite otra, y el cuerpo siempre gana. Así que aquí está el cambio. Deja de tratar la realidad como si fuera algo allá afuera que estás intentando convencer. En su lugar, reconoce que es un bucle de retroalimentación perfecto. El campo no escucha tus palabras, capta la vibración de tu encarnación, la suma total de tus programas subconscientes y las señales de tu sistema nervioso. Una vez que empiezas a jugar con eso, todo cambia. Por eso la metáfora del espejo es tan poderosa. No discutes con un espejo, no le suplicas que te muestre una cara diferente. Te das cuenta de que si quieres un nuevo reflejo, primero ajustas lo que eres tú. En el momento en que te colocas de manera diferente, el reflejo sigue, al instante. Y aquí está la parte que sorprende a casi todos. El reflejo no se retrasa. No es que tengas que esperar semanas para que la realidad te alcance. La retroalimentación ya está aquí, en los detalles más pequeños. Cómo las personas responden a tu energía, el tono de las conversaciones, las puertas que se sienten abiertas o cerradas. El cambio no comienza después, comienza en el segundo en que cambias la transmisión que irradias al campo. Ahora bien, si eres como la mayoría de las personas, tu mente ya está levantando una objeción. Si es tan simple, ¿por qué no funciona cuando lo intento?
Esa pregunta contiene la clave del mayor mito en la manifestación, y en la siguiente parte voy a destrozarlo para ti. El mayor mito en la manifestación es este: si lo pienso lo suficientemente fuerte, la realidad se doblará. Esa es la trampa, porque el pensamiento por sí solo no es lo que moldea el espejo. Tu mente es como el locutor, pero tu cuerpo es el transmisor. El locutor puede gritar, declarar, afirmar todo el día, pero si el transmisor no está sintonizado en la misma estación, la señal nunca sale. Por eso repetir mantras encima de la ansiedad o visualizar mientras tu pecho se siente pesado de miedo te deja exhausto. Estás intentando anular la encarnación con pura fuerza mental. Hagámoslo tangible. Imagina esto. Has estado esperando que te respondan un mensaje. Pasan horas, luego un día entero. Te dices a ti mismo: estoy tranquilo, estoy desapegado, soy magnético. Pero por dentro, tu estómago está tenso, tu respiración es superficial y cada vez que tomas el teléfono, tu mano tiembla un poco. Al espejo no le importan las palabras que estás repitiendo, está reflejando la frecuencia de necesidad y contracción que tu cuerpo está transmitiendo. Por eso tantas personas se sienten traicionadas por el proceso. Están haciendo las técnicas, pero las hacen desde un estado de carencia. Y la realidad, como un espejo impecable, no tiene más remedio que devolver eso. Ahí es cuando recibes silencio, evasión o más espera. Así que rompamos el mito de una vez. La manifestación no se trata principalmente de controlar pensamientos. Se trata de alinear el cuerpo y el sistema nervioso para que la señal que envías coincida con la realidad que deseas reflejada. Cuando tu estado interno es coherente, el espejo cambia al instante. Es entonces cuando notas mensajes que aparecen de la nada, oportunidades que aterrizan en tu regazo, sincronicidades que se agrupan a tu alrededor, pero nada vino de la nada. Simplemente cambiaste la transmisión y el espejo se actualizó en tiempo real. Aquí está la paradoja que la mayoría pasa por alto. Esforzarte más usualmente hace que la señal sea más confusa, porque el esfuerzo nacido del miedo solo amplifica el miedo. Pero cuando cambias a un estado de seguridad, coherencia y encarnación, la transmisión se vuelve cristalina y la realidad finalmente puede responder en sintonía. Por eso quiero llevarte más profundo, hacia algo que la mayoría de las enseñanzas apenas tocan: tu sistema nervioso. Porque si no te sientes seguro por dentro, ningún pensamiento positivo se mantendrá. La seguridad es el interruptor que desbloquea la coherencia, y la coherencia es la señal que el espejo no puede ignorar. Pero ¿cómo se ve eso en la práctica? ¿Cómo creas el tipo de seguridad que permite que todo tu ser transmita claridad en lugar de estática? Exactamente hacia eso nos dirigimos ahora. Aquí está la capa oculta de la que casi nadie habla. Tu sistema nervioso es el verdadero guardián de la manifestación. Puedes ensayar una nueva identidad en tu mente, puedes visualizar el resultado perfecto en alta definición, pero si tu sistema nervioso sigue atrapado en lucha o huida, tu cuerpo está transmitiendo una frecuencia de amenaza, y el espejo, como siempre, lo refleja. Piénsalo. Cuando estás ansioso, tu pecho se aprieta, tu respiración se vuelve superficial, tus hombros se encogen. Esa postura no es solo física, es una señal. El campo a tu alrededor registra contracción, y la vida parece devolver esa contracción. Las conversaciones se sienten tensas, el tiempo parece desajustado, el dinero parece escaso, las oportunidades parecen bloqueadas. No es castigo, es simplemente resonancia. Por eso la regulación lo es todo. La seguridad es el suelo en el que una nueva realidad puede echar raíces. Cuando el cuerpo se siente seguro, la energía se mueve de otra manera. El pecho se abre, la respiración se profundiza, el rostro se suaviza, y de repente, la señal que transmites es coherencia, una frecuencia integrada, armoniosa, que la realidad puede reflejar con precisión. Déjame darte una práctica simple. Ahora mismo, donde quiera que estés, presiona firmemente tus pies contra el suelo, siente el apoyo debajo de ti. Luego coloca una mano sobre tu pecho y la otra sobre tu abdomen. Cierra los ojos por un momento y respira lentamente hacia la mano inferior, dejando que tu vientre se expanda. Exhala el doble de tiempo de lo que inhalas. Mientras respiras, dite suavemente: en este momento
estoy a salvo. Haz esto aunque sea 30 segundos y algo empieza a cambiar. El cuerpo se suaviza, la mente se aclara, el espejo empieza a captar una señal diferente. Ya no transmites urgencia, transmites presencia, y la presencia, por su propia naturaleza, atrae sincronicidad en lugar de perseguirla. La ciencia detrás de esto se llama coherencia. Cuando los ritmos de tu corazón y cerebro caen en armonía, todo tu campo cambia. Los estudios muestran que las personas a tu alrededor incluso pueden registrar este cambio de manera inconsciente. Las conversaciones fluyen diferente. Las oportunidades se sienten magnéticas. No es magia, es la física de la resonancia. Pero aquí está el detalle. La mayoría de la gente solo intenta regularse después de que el pánico ya ha explotado. Para entonces, el cuerpo está en modo de alarma total y es mucho más difícil recalibrar. El verdadero poder viene de entretejer microrregulaciones a lo largo de tu día, pequeñas respiraciones, señales de arraigo, chequeos suaves con tu cuerpo. Cada una afina la transmisión, cada una limpia el espejo, y una vez que la seguridad se convierte en tu línea de base, la manifestación ya no se siente como sacar muelas, se siente como un eco suave, tu coherencia interna reflejada instantáneamente por la coherencia externa. Pero la seguridad por sí sola no es suficiente, porque aunque los estados importan, es la identidad la que fija la señal a largo plazo. Y aquí es donde la mayoría tropieza sin darse cuenta. Aquí está la trampa sutil. La mayoría confunde estado con identidad. Un estado es temporal. Meditas, respiras profundo, regulas tu sistema nervioso y por un rato te sientes calmado, abierto, incluso magnético. En ese estado, la realidad refleja facilidad, pero luego llega un correo estresante o aparece una factura y el sistema nervioso se contrae de nuevo. De repente, el espejo cambia otra vez. Por eso la manifestación suele sentirse inconsistente. La gente piensa que está fallando, cuando en realidad solo están ciclando entre estados sin llegar nunca a una identidad estable. Porque los estados van y vienen, pero la identidad, la sensación encarnada de quién eres, es lo que mantiene la frecuencia constante. Piénsalo de esta manera. Entrar en un estado de calma es como ajustar el dial de la radio manualmente cada vez. Funciona, pero tienes que seguir corrigiendo. La identidad es como bloquear el dial permanentemente en la estación. Una vez que vives desde la identidad de alguien que se siente seguro, abundante, magnético, entonces la señal no titubea con cada pequeño desencadenante. Se convierte en tu frecuencia de hogar, y es aquí donde el espejo responde de manera diferente, porque el reflejo no está imitando un estado fugaz, está reflejando la transmisión profunda del ser. Puedes entrar a una entrevista de trabajo y en lugar de pensar, espero que les guste de mí, todo tu cuerpo irradia, pertenezco aquí. Ni siquiera necesitas fingir confianza. La identidad misma transmite coherencia, y la gente lo siente antes de que abras la boca. La identidad también explica por qué los viejos patrones siguen reapareciendo incluso después de avances. Si en lo profundo todavía te identificas como la persona que lucha o la que siempre tiene que pelear por las sobras, entonces no importa cuántos estados temporales de abundancia crees, el espejo seguirá reflejando la transmisión más profunda: escasez, esfuerzo, supervivencia. Por eso cambiar la identidad es el verdadero núcleo de la manifestación. Cuando dejas de intentar tomar prestados estados temporales y en lugar de eso, encarnas la versión de ti que ya vive la realidad que deseas, el espejo no tiene más remedio que alcanzarte. Pero aquí es donde se pone aún más fascinante. La identidad no solo cambia cómo te sientes, literalmente selecciona la línea de tiempo en la que entras. Y una vez que ves cómo la identidad es el sintonizador que te bloquea en una versión completa de la realidad, todo el juego de esperar la manifestación se disuelve. Porque te das cuenta, no se trata del tiempo, se trata de alinearte con la línea de tiempo que ya existe. Y en la siguiente parte, te mostraré cómo la identidad es la clave que desbloquea las líneas de tiempo paralelas y cómo usarla para entrar directamente en la versión de la realidad que has estado persiguiendo. Aquí está la parte que dobla la mente. Tu identidad no solo influye en cómo te sientes, literalmente determina a qué versión de la realidad estás sintonizado.
Imagina cada posible versión de tu vida como un canal en una vasta radio. Ya existe una estación donde prosperas financieramente, una estación donde tus dones creativos se expresan plenamente, una estación donde tus relaciones se sienten nutritivas y vivas. Ninguna de estas líneas de tiempo se crea en el futuro. Ya están transmitiendo ahora mismo. La pregunta es, ¿a cuál estás sintonizando? La identidad es el sintonizador. Decide qué transmisión bloquea tu sistema nervioso. Si te identificas como alguien que siempre lucha, tu sintonizador aterriza en la estación donde la lucha se repite. Si te identificas como alguien a quien las oportunidades fluyen naturalmente, el sintonizador cambia y de repente, esa estación es la que escuchas. Por eso intentar forzar la realidad sin cambiar la identidad se siente tan frustrante. Puedes esforzarte, visualizar, afirmar, pero si tu sintonizador no ha cambiado, sigues bloqueado en la misma frecuencia de siempre. El espejo seguirá reflejando la misma historia. Aterricemos esto con un escenario del mundo real. Imagina a alguien entrando a una entrevista de trabajo de alto nivel. Dos personas pueden tener exactamente las mismas calificaciones en papel. Una se identifica como, tengo suerte si alguien me da una oportunidad. Su energía lleva vacilación, sus respuestas son cautelosas y el panel percibe inseguridad. La otra se identifica como, aporto valor donde quiera que voy. Su postura es abierta, su voz firme y responde con facilidad. ¿Quién crees que recibe la oferta? No se trata solo del talento, se trata de la identidad que cada persona está encarnando y de la línea de tiempo a la que esa identidad los sintoniza. Aquí está la parte liberadora. Cambiar de identidad no significa fingirlo o forzarlo, significa que comienzas a vivir como si la versión de ti que está en la estación de prosperidad ya estuviera aquí. Respiras como esa persona, caminas como esa persona, tomas decisiones desde su punto de referencia, y cuanto más encarnas esa identidad, más fuerte se bloquea tu sintonizador en la línea de tiempo correspondiente. Por eso las manifestaciones a menudo se sienten repentinas. No es que aparezcan de la nada, es que finalmente te sintonizaste en la estación donde ya estaban sonando. La identidad fue el interruptor, así que la verdadera práctica no es preguntar, ¿cómo obtengo lo que quiero? Es preguntar, ¿quién sería yo si esta realidad ya fuera normal? Porque esa identidad es la única frecuencia que el espejo sabe reflejar. Pero ¿cómo ensayar una nueva identidad sin caer en la trampa de pretender o forzar? Ahí es donde entran las herramientas, formas prácticas de pasar al cuerpo, anclar el nuevo sintonizador y estabilizar la señal. Y eso es exactamente lo que voy a compartir contigo ahora. Entonces, ¿cómo ensayar realmente una nueva identidad sin que se sienta falso? La respuesta es darle a tu cuerpo pequeñas puertas, herramientas que le permitan experimentar la nueva señal en lugar de solo pensar en ella. Porque el sistema nervioso aprende a través de la repetición y la sensación, no de la teoría. Aquí tienes 4 herramientas poderosas que puedes empezar a integrar en tu día. 1. Declaraciones puente. Las afirmaciones suelen fallar porque están demasiado alejadas de tu realidad actual. Si estás en quiebra y dices, soy millonario, tu cuerpo se tensa porque no te cree. Una declaración puente crea un paso creíble. En lugar de forzar, prueba. Estoy aprendiendo a sentirme seguro con más dinero. O cada vez me resulta más fácil imaginar abundancia a mi alrededor. Estos cambios sutiles evitan la resistencia y comienzan a construir una nueva base. 2. Anclas somáticas. Elige un gesto físico que fije la sensación de tu identidad deseada. Puede ser presionar 2 dedos juntos mientras respiras profundamente o colocar la mano sobre el corazón mientras recuerdas un momento de confianza. Cada vez que lo haces, enseñas a tu sistema nervioso a asociar ese gesto con la identidad. Con el tiempo, el ancla se convierte en un atajo hacia la coherencia. 3. Ejercicios de encarnación. Dedica 2 minutos al día a caminar literalmente como la versión de ti que ya vive la vida que deseas. ¿Cómo sostiene los hombros? ¿Cómo mira a su alrededor? ¿Cómo suena su respiración? No es imaginación, es ensayo físico. El cuerpo comienza a adoptar la postura de esa identidad y el espejo no tiene más remedio que reflejarla. 4. Microdecisiones.
La identidad se solidifica a través de la elección. Pregúntate, ¿qué elegiría ahora la versión de mí en la que me estoy convirtiendo? No tiene que ser algo enorme. Tal vez sea cómo respondes a un correo, lo que pides para el almuerzo, o si descansas en lugar de sobrecargarte de trabajo. Cada microdecisión fija el sintonizador más cerca de la estación que deseas. Ahora aquí tienes un mini protocolo simple que puedes practicar a diario. Comienza con 30 segundos de respiración de arraigo. Seguridad primero. Di en voz alta una declaración puente. Usa tu ancla somática para fijar la coherencia. Dedica 2 minutos a moverte o caminar como tu identidad futura. Termina tomando una pequeña decisión desde ese lugar. Haz esto con consistencia y no estarás fingiendo, estarás ensayando. Y lo que el cuerpo ensaya, el espejo lo refleja. Aquí hay algo que me encantaría saber de ti. ¿Alguna vez notaste que en el momento en que dejaste de aferrarte con tanta fuerza, lo que querías finalmente apareció? Cuéntame tu historia en los comentarios. Podría desbloquear el salto de alguien más. Pero por muy poderosas que sean estas herramientas, los obstáculos aún se cuelan. Urgencia, señales divididas, exceso de control. Estos son los patrones furtivos que distorsionan la transmisión y empañan el espejo. Y eso es exactamente lo que vamos a descifrar ahora. Incluso con las herramientas correctas, 3 trampas ocultas mantienen a las personas atascadas en el mismo reflejo: urgencia, señales divididas y sobrecontrol. Se cuelan silenciosamente, pero cada una de ellas altera el sintonizador y enturbia el espejo. Vamos a desglosarlas. Urgencia. La urgencia es la energía de necesito esto ahora o me derrumbaré. En la superficie se siente como motivación, pero en el fondo es una transmisión de carencia. Imagina intentar sintonizar una radio mientras agitas el dial con pánico. Nunca encontrarás una estación clara. Eso es lo que la urgencia le hace a tu frecuencia. El antídoto no es la apatía, es regresar a la seguridad. Respiraciones de arraigo, entrar en el cuerpo, recordarte, en este momento no falta nada. Desde ese lugar, la urgencia se disuelve y la coherencia regresa. Señales divididas. Esta es más complicada. Las señales divididas ocurren cuando una parte de ti está pidiendo una realidad, mientras otra parte transmite lo opuesto. Quieres amor, pero en el fondo temes la intimidad. Quieres abundancia, pero secretamente te sientes indigno de recibir. El espejo solo puede reflejar la transmisión más fuerte, y normalmente el miedo inconsciente gana. La clave aquí es la integración. En lugar de avergonzar a la parte de ti que resiste, la escuchas, le ofreces compasión. Literalmente le dices a esa parte, te escucho, estás a salvo conmigo. La integración disuelve la estática, y cuando todas tus partes están alineadas, el espejo se aclara al instante. Sobrecontrol. Esta es la trampa más agotadora de todas. El sobrecontrol es el intento de microgestionar al universo, forzar resultados, revisar constantemente, aferrarte a cada detalle. Irónicamente, cuanto más intentas controlar, más se te escapa la vida, porque la señal que transmites es desconfianza. Y el espejo refleja esa desconfianza de regreso, oportunidades perdidas, resultados estancados, retrasos interminables. El cambio aquí es la rendición, no como rendirse, sino como entrar en asociación. Permites que el campo haga la mitad del trabajo. Confías en que el espejo reflejará tu encarnación sin necesidad de dictar el cómo o el cuándo. Aquí está la hermosa paradoja. Cada uno de estos obstáculos no es un fracaso. Son retroalimentación. La urgencia te muestra dónde tu sistema nervioso necesita arraigo. Las señales divididas te muestran dónde partes de ti aún necesitan seguridad. El sobrecontrol te muestra dónde todavía temes confiar. En lugar de juzgarlos, los usas como indicadores precisos para refinar tu señal. Y una vez que aprendes a transmutar estas trampas, la coherencia no solo aparece durante la práctica, se derrama en el tejido de tu vida diaria. Pero ¿cómo entrelazar todo esto en los momentos ordinarios? Caminar, comer, desplazarte, hablar, para que la coherencia deje de ser una práctica y se convierta en un estilo de vida. Ahí es exactamente hacia donde vamos ahora. La verdadera magia no está en las prácticas que haces 1 o 2 veces al día, está en cómo llevas la coherencia a los espacios inadvertidos,
los ritmos ordinarios donde tu sistema nervioso usualmente funciona en piloto automático. Porque si la manifestación es un espejo, entonces cada momento es una transmisión. Y son estas señales pequeñas y repetidas las que estabilizan la identidad mucho más que un gran ritual. Toma algo tan simple como caminar. La mayoría de las personas caminan con la cabeza baja, los hombros ligeramente encorvados, perdidos en sus pensamientos. Esa postura envía una señal silenciosa de contracción. Pero, ¿y si caminaras con el pecho abierto, la mirada alzada, la respiración lenta y constante, como si ya pertenecieras a la realidad que estás llamando? Ese simple cambio transmite una nueva identidad a cada paso. El espejo no espera para responder, ya está reflejando en cómo los desconocidos te miran, cómo las oportunidades se sienten más cercanas, cómo tu propia mente empieza a narrar la vida de manera diferente. O comer. Muchas personas comen con prisa, desplazándose en el teléfono, medio distraídas. El cuerpo registra estrés, y la señal enviada es: no tengo tiempo, no tengo suficiente. Pero hacer una pausa antes de comer, tomar una respiración profunda, saborear el primer bocado, sentir gratitud moverse por tu pecho, envía una transmisión muy diferente. Estoy nutrido, estoy seguro, tengo de sobra. El espejo refleja ese estado, amplificando la suficiencia en otras áreas de la vida. Incluso las conversaciones tienen este poder. Si normalmente hablas rápido, apresurado por ser entendido, tu señal es urgencia. Pero si reduces la velocidad, respiras entre frases, dejas que el silencio se sostenga cómodamente, la transmisión se convierte en calma, y el espejo lo refleja a través de personas que escuchan más atentamente, conversaciones que se profundizan, sincronicidades que surgen en el diálogo. Esto es integración, doblar la coherencia en los rincones invisibles de la vida cotidiana. Cuanto más lo haces, menos la manifestación se siente como una práctica y más se convierte en tu estación predeterminada. Dejas de sintonizar porque tú eres el sintonizador. Y aquí es donde se vuelve asombroso. Cuando la coherencia se entrelaza en los pequeños momentos, su onda se expande a dominios mucho más grandes. Las relaciones cambian, la creatividad se enciende, la salud se recalibra, el propósito comienza a revelarse, el espejo deja de reflejar solo pequeñas victorias y comienza a devolver paisajes enteros de transformación. Cuando la coherencia se convierte en tu línea de base, no solo suaviza los pequeños momentos, reconfigura dominios enteros de tu vida. Porque recuerda, el espejo siempre es exacto. La señal que transmites en tu cuerpo no se limita a un área, resuena en las relaciones, la creatividad, la salud e incluso en el sentido de propósito que anima tus días. Empecemos con las relaciones. Cuando tu sistema nervioso está desregulado, las conexiones se sienten frágiles. Puedes dudar de cada palabra, sobreanalizar mensajes o alejar a las personas sin darte cuenta. Pero cuando la coherencia estabiliza tu campo, transmites seguridad. Otros pueden sentirlo. Las conversaciones fluyen. Los límites se respetan sin que tengas que imponerlos. La intimidad se vuelve posible, porque la gente percibe que estar cerca de ti es algo que enraiza, no que drena. Ahora la creatividad. La coherencia es como destapar las tuberías. Cuando tu señal está fracturada, las ideas se sienten bloqueadas, los proyectos se estancan y las dudas se repiten sin fin. Pero cuando tu ritmo interno se sincroniza, la inspiración fluye libremente. Por eso artistas, escritores y performers suelen hablar de estar en flujo. No es suerte, es coherencia. El espejo refleja claridad al abrir los canales para que surjan nuevas expresiones. La salud también no puede ignorarse. Un sistema nervioso atrapado en lucha o huida sobrecarga al cuerpo. La digestión, el sueño, la inmunidad, todos pagan el precio. Pero cuando la coherencia se encarna, tu cuerpo cambia hacia reparación y equilibrio. No es una cura milagrosa de la noche a la mañana, pero el espejo de tu biología responde fielmente a la señal de seguridad. Digieres mejor, duermes más profundo, te recuperas más rápido, y luego está el propósito. Cuando estás fuera de coherencia, el propósito se siente como un enigma. Te preguntas qué estás destinado a hacer, si eres suficiente, si alguna vez lo encontrarás. Pero cuando la coherencia se estabiliza, el propósito deja de ser algo que persigues.
surge de forma natural, como una estación de radio que de pronto puedes escuchar claramente tras desvanecerse la estática. No encuentras el propósito, te sintonizas con él. Déjame aterrizar esto con un escenario más vívido. Imagina a un atleta momentos antes de entrar al campo. Si se identifica como alguien que se desmorona bajo presión, su cuerpo se bloquea, sus movimientos se vuelven rígidos y el espejo refleja fracaso. Pero si ha ensayado la coherencia, respirando, enraizando, encarnando la identidad de alguien que prospera en la intensidad, su sistema nervioso transmite firmeza. Y el espejo refleja eso a través de un rendimiento que se siente sin esfuerzo, incluso bajo las luces más brillantes. Es lo mismo en cada dominio, ya sea que estés teniendo una conversación, pintando un lienzo, corriendo una carrera o construyendo un negocio. La señal es la misma. La coherencia desbloquea claridad, creatividad, resiliencia y flujo. Pero más allá de estos dominios yace una capa más profunda, la dimensión espiritual, porque la coherencia no es solo personal, es el puente hacia algo mayor, algo lleno de inteligencia, algo que se siente como si el universo mismo estuviera escuchando y respondiendo. Hasta ahora hemos estado hablando de la coherencia como si fuera una habilidad personal, una manera de cambiar tu sistema nervioso, refinar tu identidad y alinearte con la línea de tiempo que prefieres. Y todo eso es cierto, pero hay una capa más profunda que no se puede ignorar. La coherencia no se trata solo de ti. Es una puerta hacia una inteligencia mayor que ha estado ahí todo el tiempo. Porque aquí está la paradoja. Cuanto más te rindes a la seguridad y a la encarnación, menos se siente que tú eres quien hace que las cosas sucedan. En cambio, se siente como si la vida misma se moviera a través de ti. Oportunidades, conexiones, ideas, no se sienten forzadas, se sienten orquestadas, casi como si la realidad hubiera estado esperando que entraras en alineación para poder finalmente revelar los caminos que estaban ocultos a simple vista. Aquí es donde la manifestación cruza hacia la dimensión espiritual, no en el sentido de flotar fuera del cuerpo, sino en el de darte cuenta de que el campo en el que transmites está vivo. Responde no como una máquina, sino como un espejo inteligente, uno que conoce el ritmo de tu corazón mejor de lo que tu mente consciente jamás podría hacerlo. Y aquí está el giro paradójico. La rendición no es debilidad, es fortaleza. Soltar el control no te hace impotente, te conecta a un poder que eclipsa a la voluntad personal. Porque cuando dejas de aferrarte, la vida tiene espacio para moverse. Cuando dejas de intentar forzar que el espejo cambie, este tiene espacio para reflejar tu verdadero ser con precisión. Puedes sentirlo más en los momentos de sincronicidad. Esas alineaciones sorprendentes cuando piensas en alguien y te llama, cuando la oportunidad adecuada cae en tu regazo, en el momento en que dejas de buscar, cuando una frase que necesitabas aparece en un libro que abres al azar. Estos no son accidentes. Son la manera que tiene el universo de decir, ahora estás en sintonía. Aquí es donde el propósito deja de ser una pregunta y se convierte en un despliegue. Ya no exiges, ¿cuál es mi camino? Caminas, y el camino se revela paso a paso. El espejo no solo refleja lo que estás encarnando, refleja la inteligencia de todo el campo del que eres parte. Y quizá el mayor alivio de todos es este. Te das cuenta de que nunca estuviste solo en ello. La lucha, la espera, el esfuerzo interminable, nunca fueron prueba de que estabas abandonado, fueron prueba de que el espejo no podía mentir. Y una vez que entras en coherencia, el reflejo es tan claro que casi se siente como si la propia realidad estuviera apostando por ti. Pero ¿cómo aterrizamos esto en algo que puedas llevar contigo ahora mismo? Una imagen, un recordatorio, una clave final que ancle este cambio permanentemente. Exactamente ahí es donde cerraremos. Así que unamos todo. Si la realidad es un espejo, entonces todo el viaje que has recorrido no se trata de convencer al mundo de que cambie, se trata de darte cuenta de que el reflejo ha sido impecable desde el principio. Cada demora, cada silencio, cada puerta cerrada, no eran pruebas de fracaso. Eran el espejo mostrando exactamente lo que estabas transmitiendo en ese momento. Y eso es liberador, porque significa que el poder nunca estuvo allá afuera. Siempre estuvo aquí, en tu cuerpo,
en tu respiración, en la identidad que eliges encarnar. Piensa en lo que hemos descubierto. El efecto del observador reveló que nunca miras la vida de manera neutral. Siempre estás transmitiendo una frecuencia. El sistema nervioso nos mostró que la seguridad es la puerta de entrada, porque sin seguridad la señal se distorsiona. La identidad se reveló como el verdadero sintonizador, bloqueándote en líneas de tiempo enteras, no solo en estados pasajeros. Y la coherencia, corazón y cerebro cayendo en ritmo, resultó ser el lenguaje al que el campo siempre responde. Este es el único secreto del cambio cuántico. La realidad no cambia cuando empujas más fuerte. Cambia en el instante en que cambias la transmisión que estás encarnando. Y cuando lo haces, el espejo no puede evitar responder, instantánea y precisamente. Así que aquí tienes la imagen final que quiero que sostengas. Imagínate de pie frente a un espejo. Durante años, le has suplicado al reflejo que sonría. Has intentado forzarlo con palabras, con esfuerzo, con frustración. Pero entonces, en un momento silencioso, te ablandas. Levantas la mirada, dejas que la seguridad se asiente en tu pecho. Y cuando encarnas una sonrisa, no forzada sino sentida, el espejo hace lo único que puede hacer. Sonríe de vuelta, sin esfuerzo, al instante, perfectamente. Ese es el secreto, no con fuerza, con frecuencia. Y ahora quiero escucharte. ¿Cuál fue el momento en que te diste cuenta de que la realidad te estaba reflejando con exactitud? ¿Fue un bucle doloroso? ¿Fue una sincronicidad reveladora? Comparte tu historia en los comentarios, porque cuanto más hablamos de estos cambios en voz alta, más nos recordamos mutuamente. El espejo siempre está escuchando, así que respira, enraiza tu cuerpo, da el paso hacia la identidad que ya vive tu realidad deseada, y observa cómo el espejo lo refleja, no algún día, no eventualmente, sino ahora, porque la realidad nunca estuvo en tu contra, estaba esperando a que te vieras con claridad.